Estábamos desarrollando la hoja número 2 de la práctica de formato condicional 4. En la hoja 2 habíamos aplicado un filtro a los vendedores. Su apellido iniciaba con M. Ya ese se había realizado. Ahora vamos a hacerle una última pregunta ahí en esa hoja. Quiero aplicar formato condicional a todas las categorías que terminen con la palabra blanca. Quiero aplicar formato condicional a todas las categorías que terminen con la palabra blanca. Aplicarle el relleno gris. A ver, de los que están ahora mismo conectados, ¿quién lo puede resolver? Voluntario. Formato condicional a todas las categorías que terminan con la palabra blanca. Aplicarle el formato de relleno gris. Hola, no. Bueno, ahí nos colocamos en categorías, nos vamos en el rango de la D2, control shift hacia abajo, escoger todo, formato condicional, Nueva regla. nueva regla. Ese es recuerda que el rango superior, únicamente que estén encima por debajo del únicamente cada bien. Alto, celda. La 2, formato únicamente a las celdas de control. ¿Qué más? Vamos ahí a esta parte ahí. Contenga. Entre allí. Y no, no está la opción. No. En texto específico. Que contiene. ¿Que contiene o que termina? Que termina. Termina por Blanca. blanca. El formato de Gris. relleno gris. ¿Está? Es solamente los de línea blanca. El único que termina. Ah, no, ahí, sí, línea blanca. Vale. Correcto, muy bien. Bueno, entonces pasemos a la hoja de fechas. De fechas. Y aquí, aquí vamos a aplicar formato condicional a la fecha a la fecha. Y es una fecha de la semana siguiente. Le vamos a aplicar el relleno celeste a las fechas que son de la semana siguiente. Pero como esto se refiere al año 2018, nosotros tendríamos que hacer algunos cambios aquí. La otra semana ya estamos a junio. ¿Qué? 3, 5, 6, junio. Entonces ahí tendríamos que colocar algunas fechas. Vamos a poner aquí 06/04 del 2024. Pero en el examen nos va a poner que tengamos que modificar algo así también. No, en este caso yo se los colocaría, pero como ya estos son problemas que están ya hechos, Ah, no, ya, sí. ya Sí. no. Ok. Entonces, seleccionamos el rango de venta
Nos vamos a formato condicional, nueva regla. Y aquí, entonces, ¿qué reglas utilizaríamos para aplicar este formato condicional? Primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta regla. Segunda regla. Y entonces venimos aquí a Fechas. los de celda y nos seleccionamos fechas. Y aquí, entonces, mire, tienen hoy, mañana, últimos 7 días, semana pasada, semana siguiente. Formato de, le dije, relleno celeste. Formato es lo de menos. ¿Sí? Entonces, ¿estamos? Y aquí tenemos los 2 días que hice el cambio, las 2 fechas que hice el cambio. Está. Ahora, si yo aquí agregara lo siguiente, digamos, ¿sí? Aplicar un formato condicional a la fecha, si es la fecha de la semana pasada, que sería lo mismo. Seleccionamos el rango, como formato condicional, nueva regla, segunda regla, fecha, semana pasada. Ponen el formato, fuente roja, negrita. Fuente roja, negrita. Tenemos entonces otros resultados. No lo hice, vamos a ver qué pasa. Ah, al revés la cosa. Yo coloqué, al revés. Pues no lo quiere también. Porque yo la introduje, puede ser, pero cambié el formato. Eliminado. Clic, fecha, según algo debe haber en el formato. Vamos a ver.
porque aquí está en formato formato mes, día, mes, año. Dice que está en día, mes, año. Pero yo introduje esta y no hubo ningún problema. Ya está esta, ¿por qué me la quiere, no me la acepta el formato? Para- para- Ahora sí. Y sí, en esta celda sí me la acepté. Voy a introducirla en otra celda, a ver. El formato de la fecha. Aquí me la acepto. El formato. Bueno, ahí está. Al ingresar la fecha de la semana pasada, se aplicó de inmediato el formato condicional. ¿Qué otra pregunta podemos hacer ahí? Yo vengo aquí y coloco, mañana estamos aquí, a 31. 31, sí. Colocar aquí. Selecciono el rango, formato condicional, nueva regla, segunda regla, fecha de mañana, formato, negrita cursiva. Ahí está. Buenos días, profesor. ¿Puede repetir la ruta, por ¿La favor? qué? ¿La qué? ¿Puede repetir el procedimiento? Aquí cambié la fecha, la primera fecha dice que era el día de mañana. Seleccioné todo el rango, y me voy a formato condicional, nueva regla, segunda regla, aquí en valor de celda, fecha, y aquí en el recuadro de al lado seleccioné mañana, la fecha de mañana. Pues. Y ya automáticamente le aplicó el formato que ya había seleccionado, que era negrita cursiva. ¿Ya? Gracias, profesor. Vamos a la siguiente hoja, celdas en blanco. Celdas en blanco. En esta hoja, que es la misma base de datos,
Voy a aplicar el formato condicional al vendedor si no tiene espacios en blanco. Entonces me ubico en el rango de vendedor, o sea, lo selecciono, rango de vendedor. Bueno, aquí sí lo tengo que seleccionar manualmente porque cuando yo hago una selección tiene que haber información en la celda. Fíjense que yo presiono Control Shift y él solamente avanza hasta el segundo registro. O sea, ahí sí tenemos que seleccionarlo todo, ya sea con el mouse o con el teclado. Mucho. Una vez seleccionado, nos vamos a formato condicional, nueva regla, la segunda regla, y en este caso vamos a seleccionar, en valor de celda, vamos a seleccionar celdas en blanco. Porque el enunciado que yo le di es que le voy a aplicar formato condicional al vendedor si no tiene espacios en blanco. Le voy a aplicar el formato de relleno naranja, pero si no tiene espacios en blanco. O sea que aquí entonces, como ya seleccioné celdas en blanco, solamente tengo que darle el formato. Relleno naranja. Ajá. Aplicar formato condicional al vendedor de relleno naranja si no tiene espacios en blanco. Voy a deshacer aquí. Voy a formato condicional. Borrar reglas seleccionadas, porque lo hice fue al revés. Formato condicional. Nueva regla. Segunda regla. Valor de celda. Si no tiene espacios en blanco. Tengo celdas en blanco y sin espacios en blanco. Sin espacios en blanco. Formato. Por naranja. Un poco fuerte, pero bien. Ahí está. Sin espacios en blanco. Voy a seleccionarlo. Lo voy a formato condicional. Borrar reglas de las celdas seleccionadas. Y con esa misma selección voy a presentar formato condicional, nueva regla. Voy a aplicarle un formato condicional al vendedor si tiene espacios en blanco, que serían estos espacios de aquí. Entonces, segunda regla, en este caso sería celdas en blanco. Porque eso corresponde a vendedores. En donde están las celdas en blanco no hay vendedores. Entonces, si no hay vendedores en esas celdas en blanco, le vamos a aplicar un formato. Formato. Y voy a elegir cualquiera de estos. Voy a elegir este. En franjas diagonal inversa fina. Aceptar. Y aceptar. Entonces, aquellas celdas de vendedores, porque esas son celdas de vendedores, que están en blanco, le colocó este efecto de trama. La anterior era sin los vendedores sin espacio en blanco. Podía uno confundirse. Sí, los vendedores sin espacio en blanco. Los vendedores sin espacio en blanco son todo esto donde aparece el nombre del mismo. ¿Ah? Y estas son opciones de la segunda regla que poco se utilizan y que usted debe saber que ahí están. Y hay más, hay otras opciones. Que como yo digo, ustedes deben tomar estas bases de datos y redactar enunciados
para practicar con los diferentes y ver el efecto de cada uno. Vamos a la siguiente hoja. Errores. Aquí observamos errores. Por ejemplo, aquí, la celda que corresponde al primer total. Si editamos esa celda, dice, está multiplicando el precio por la cantidad, pero donde dice, donde está la cantidad, aparece un texto que dice no vendido. Es un texto. Y usted está multiplicando un valor numérico por un texto, claro que va a salir ese error de Excel. Y ese error de Excel es cuando se realiza una operación por un texto o cualquier otro símbolo. Me va a salir esto. Es lo mismo que cuando se dice, cuando tenemos este tipo de error. Vamos a decir, aquí, este error de numeral es cuando el ancho de la celda no es lo suficiente para el contenido que vamos a ingresar. Entonces hay que hacer un ajuste. Así se corrige haciendo el ajuste a la columna. Bueno, en esta última hoja que dice errores, quiero aplicar un formato condicional al total si no hay errores. Entonces, yo vengo aquí, selecciono el rango, el rango, voy a formato condicional, nueva regla, voy a la segunda regla, y aquí tenemos aplicar un formato condicional al total si no hay errores. Entonces aquí sería sin errores. Y el formato, digamos que es solamente negrito. Está sin errores. Pero hay 2 o 3 celdas con errores. Estoy seleccionando esto y voy a borrar la regla. Ahora quiero aplicarlo donde hay errores. Entonces sería lo mismo. ¿Sí? Lo único que tengo es cambiar de opción en la regla número 2, en este caso, errores. Formato. Ponerle un relleno verde. Aceptar. Entonces me va a colocar con relleno de color verde esas celdas donde hay errores. Aquí valor y también. Y en el resto. Preguntas. ¿Alguna duda? Pues vamos a continuar, ¿no? Cerramos aquí este ejercicio. Guardar. No sé cuál fue que yo le subí. Déjenme revisar aquí en la plataforma. Yo le subí formato condicional 5. ¿Sí?
Práctica general. Vamos a trabajar en esta. Práctica general. A ver, voluntarios. Dice la primera, el primer punto. Todos los sueldos entre 3.000 y 5.000 deben tener un relleno rojo y fuente blanca. Todos los sueldos entre 3.000 y 5.000 deben tener un relleno rojo y fuente blanca. Voluntario a desarrollarlo. ¿Eh? Seleccionamos el rango de sueldo. Vamos a formato condicional. Vamos a nueva regla. Sería la segunda regla. Valor de celda entre, está bien. Solamente tengo que colocar 3.000. Y acá 5.000. Y el formato. Relleno rojo. Fuente de color blanco. Vamos a poner esa fuente negrita también. Que resalte más. Ahí está. 3.000 y 5.000. El punto número 2 dice, todas las fechas de nacimiento a partir de 1983 deben tener un relleno celeste y fuente negra. ¿Alguien que lo desarrolle? Profesor, seleccionamos Dígame. el rango de fecha de nacimiento. Vamos a formato condicional. Nueva regla. Nueva regla. Ahí escogemos. ¿Qué regla vamos a seleccionar? La regla 2. Regla número 2. Que está entre valor de celda. Porque dice toda la fecha de nacimiento a partir de 1983. ¿Se queda así o tiene que hacerle algún cambio? No, en fecha. Se pone fecha. Fecha. Ah, no, pero se va. No. No, porque tendría que dar la opción de nacimiento a partir de el año. O sea que se queda así, valor de celda. Sí, valor de Entre
Dice a partir de 1983. O sea que aquí se queda entre, Sí. ¿segura? Porque ahí lea el enunciado, dice, todas las fechas de nacimiento a partir de 1983 deben tener un relleno No, celeste y negro. igual a. No, ¿No? mayor o igual que. Porque ahí le están diciendo a partir de 1983. O sea que aquí yo tengo que colocar primero de 1983. O sea, todas las fechas, aquí le estoy diciendo, todas las fechas mayores o iguales al 1 de enero del 83 deben llevar el formato ese que dice ahí, relleno celeste y fuerte negrita. Relleno celeste, Celeste, fuerte negrita. aceptar. Mayor, son a partir de 1983, pero aquí no hay ninguna de 1983, 1984. Miren que seleccionó los de 84, 83. 81, 82 no, pues no están dentro de la condición. Ahí está. ¿Observaron? Entonces no es que cuando se trabaje con fecha necesariamente tengo que escoger la opción fecha. Por eso es que es bueno de que ustedes practiquen, busquen en cada una de estas herramientas que nos presenta, cada una de estas opciones que nos presenta las diferentes reglas, usted revise qué es lo que tenemos ahí. En la primera regla está la de los colores, tres colores, barrebato. Ajá. ¿Qué tengo acá en formato únicamente a las celdas que contenga? Ajá, tengo para texto específico, fecha, pero si yo escojo fecha, miren que no me da esa opción para cambiar de que decía 1983 en adelante. No es que sea necesariamente esto. Eso ya tiene, es para esto, para estas opciones específicas. Entonces, para eso hay que practicar. Y así cada una de las opciones. El número 3, todos los cargos que contengan la palabra edil deben tener un relleno amarillo. A ver, alguien más que lo desarrolle. Aquí está el rango de cargo. Sí, selecciona el rango, profesor. Formato condicional, Condicional, nueva nueva regla. regla. ¿Y ahora? La segunda opción. Espérese, todavía estoy leyendo. Estoy viendo que contenga, no. Yo sé que está por algún lado. Ajá, en la primera, el primer, eso, ajá, texto específico. Y después que contiene. Entonces, ¿qué dice el enunciado? Todos los cargos que contengan la palabra edil. No sé si ponemos asterisco edil. No, no lo necesita. No lo Que necesita. contenga, no, porque ahí entonces le estaría diciendo que él no hace caso omiso a eso, porque ahí le estaría diciendo que termina en edil, porque si aplicamos eso, según la regla, si te coloca un asterisco delante de unos caracteres, quiere decir que esos caracteres, si al final no tiene más nada, quiere decir que termina en eso. No es Ok. eso. Dice ahí que contenga. Y ya es Ok, suficiente sí. con esto, ¿eh? Porque esto solo, al usted seleccionar la opción de que contiene, ella sola va a buscar, va a hacer el trabajo, porque me está diciendo que contenga edil. Ok. Entonces, Y entonces después formato, relleno, y le ponemos, seleccionamos amarillito, el amarillo, y aceptar, y aceptar también. todos los que contienen la palabra edil, ahí está con relleno. Número 4. En la fecha de ingreso, la fecha de ingreso, ¿dónde está? La fecha de ingreso, fecha de ingreso, todas las celdas en blanco deben tener un relleno de verde claro. A ver, otra persona que quiera desarrollarlo.
Voluntarios. En fecha de ingreso, todas las celdas en blanco deben tener un relleno verde claro. Entonces damos el rango, no nada, nueva regla, segunda regla. Todas las celdas en blanco deben tener un relleno verde claro. Entonces voy aquí y escojo celdas en blanco. Lo que me está diciendo es que en fecha, el ingreso de ingresos, todas las celdas en blanco deben tener un relleno, ¿no? Yo voy a trabajar con celdas en blanco y el formato que lo voy a aplicar es un relleno verde claro. Y ahí está. Ya lo que acabamos de explicar no hace mucho. El número 5. En código, todos los códigos que se inicien con la letra E deben tener fuente de color rojo. Formato. No veo. Primero selecciono código. Arriba. Código. Ajá. Código primero. Formato condicional, nueva regla. ¿Qué más? Formato. Pues, Nueva segunda regla. Donde segunda regla. dice. Ajá. Donde dice. Aplicar formato únicamente a las celdas que contengan. Ya. ¿Qué más hacemos? En la primera, aquí en la segunda, entre. No veo. Tengo que seleccionar algo aquí donde dice valor de Texto específico. Texto específico. Acá en el segundo, tercer cuadro, la letra, la E. Sí, así. La aquí donde dice formato. Donde dice fuente. Dice fuente, no. Color rojo. Corre. Sí, estoy buscando aquí la opción donde dice, ajá, acá ahí mismo. Aceptar y listo. Ajá. La pregunta decía en código, todos los que inicien con la letra E deben El tener código, fuente de todo. color rojo. Y aquí hay otros que no inician con la letra E. Deben de tener. Es que no veo, profesor, no, sin lente, no veo. Ahora sí lo leí bien. Sí, pero digo que el resultado dice que todos los que inicien con la letra E deben tener color rojo. Aquí hay algunos que inician con la letra E, pero hay otros que no inician con E, inician con M, con J. Así que no está correcto. Entonces tenemos que borrar las reglas de las celdas seleccionadas, formato condicional, nueva regla, y aquí segunda regla, y aquí hay un valor de celda texto específico, pero no puedo dejar que contiene, porque no es que contiene. El enunciado dice todos los que inician. Y que aquí en la lista desplegable donde aparece que contiene, tengo que seleccionar que empieza por E. Entonces el formato. Por eso que es muy importante leer bien el enunciado. Aquí el fuente, entonces sería aceptar y aceptar. Ahora sí. ¿Observaste? Ahora sí me selecciono únicamente los que inician con E. Sí, profe, ya observé.
Vamos entonces al punto número 6. Punto número 6 dice, las 12 bonificaciones más altas deben mostrar un relleno gris. A ver, otra persona que lo desarrolle. Las 12 bonificaciones más altas deben mostrar un relleno gris. A ver, voluntario. Profesor, yo puedo. Dígame. Ajá, seleccionamos toda la parte de bonificación. Todo, ajá. Formato condicional, nueva regla. Escogemos dame un segundo. La tercera. Ajá, entonces ahí donde dice primeros 10, lo reemplazamos el 10 por 12. Y bueno, ponemos el formato que creo que dice un relleno gris. Ujú. Relleno gris y aceptar. Correcto. Ahí está. Las 12 bonificaciones más altas. Era la tercera regla. Y así usted va, según el enunciado, seleccionando la regla adecuada para aplicar el formato condicional. ¿Preguntas del desarrollo de esta primera hoja de la práctica general? ¿No hay preguntas? ¿Está todo clarito? Bueno, pasamos al ejercicio 2. Y el ejercicio 2 vamos a aumentar aquí el zoom para que puedan realizar mejor. Aquí el punto 7. En el campo sueldo, las cantidades mayores o iguales al promedio de todo el grupo deben mostrar un relleno verde. El campo sueldo, las cantidades mayores o iguales al promedio de todo el grupo deben mostrar un relleno verde. Voluntario. Ponerle como un relleno para que se logre visualizar mejor. ¿Quién lo resuelve? Vamos a la parte de sueldo. Seleccionamos el rango de sueldo. Formato condicional. Nueva regla. ¿Qué más? Acá donde creo que es la cuarta, donde dice algo de promedio. Aplicar formato únicamente a los valores que estén por encima o por debajo del promedio. Sí. ¿Correcto? Uy. Entonces, ¿qué más? Ay, profe, no veo lo que dice allí.
¿De qué? ¿Del enunciado? Después de lo que le dije que escogiera ahí, no veo que... Aplicar el formato únicamente a los valores que están por Ajá, lo que encima, hay por que debajo. escribir acá, por encima de ahí. Ya ahí, ¿no? Ya ahí por encima Ajá, del ya, y promedio entonces se del va rango seleccionado. a formato. Le aplicamos el relleno verde. Ajá. Y ya aceptar y ya aceptar nuevamente. Ya dice mayores o iguales al promedio. El promedio de esto viene siendo, el promedio es 4.741. Todos estos son superiores al promedio. Pero si yo viniera 4.741, creo que me decís, 4.741. Ahora yo voy a hacer la prueba, colocar aquí este sueldo, 4.741. No lo coloca, según lo que quiere el enunciado, no lo coloca con relleno verde, porque aquí dice, en el campo sueldo las cantidades mayores o iguales. Mayores o iguales tienen que estar contemplándola ella, a ese promedio. Mayores o iguales al promedio. Yo estoy poniendo una cantidad de un sueldo igual al promedio, mayor o igual. Mayor o igual al promedio. Y no lo está colocando en verde. En ese caso, ¿qué pudiéramos hacer? Dentro de esas opciones no tenemos. Vamos aquí a formato condicional. Nosotros fuimos a nueva regla. Nos dirigimos a la regla número 4. Aquí. Por encima, por debajo, mayor o igual. O sea que aquí usted tenía que seleccionar mayor o igual, porque aquí también está menor o igual. Daira, aquí. Por eso que es muy importante el enunciado. Nueva regla, es la regla esta, la de la cuarta, pero por encima, ¿no? Porque ahí decía el enunciado mayor o igual al promedio del grupo, que tiene que ser mayor o igual. Formato, lleno verde, aceptar, aceptar. Mayor o igual. Bueno, aquí no me lo acaba de, no me lo sé. Este sueldo tiene cantidad de decimales. Vamos a aplicar ese formato para ver. Administrador de reglas, y se puso mayor o igual al promedio del rango seleccionado. Todos deben aparecerme hasta el 4.000, por eso porque yo coloqué ahí 4.741, que era el promedio. Pero todo tiene que ver con el formato. Pues si todos observan, miren cuántos decimales hay aquí en la barra de fórmula. ¿Cuántos decimales? Ahí todos, en cada uno. Y al final están en 2 decimales. Y mi promedio me da 4.000. No, 4.858. El promedio ahora es 4.858.
Es que si yo cambio un valor aquí, claro que va a cambiar el promedio. Pero tienen que tener eso, tienen que tener cuidado con eso. Aquí, va a ser siempre, puede ser en algunos casos mayor, otras veces puede ser mayor o igual, o puede ser menor o igual al promedio. O sea que tienen que tener cuidado con las opciones. Aquí no me lo selecciona porque el sencillo hecho de que ahora ya el promedio, al colocar aquí 4.741 en uno de los sueldos, ya el promedio no es 4.741, es 4.858. Y si coloco otro con 4.858, él va a variar. Tendría que ya existir previamente eso ahí. Bueno, vamos a la siguiente, al número 8. Dice, en el campo ingreso, las fechas que se muestran más de una vez deben mostrarse en cursiva y con relleno amarillo. Otra persona que lo quiera desarrollar en el campo ingreso, que es este de aquí, formato condicional, nueva regla, campo ingreso, las fechas que se muestran más de una vez deben aparecer en cursiva y con relleno amarillo. ¿Qué regla voy a utilizar aquí? A ver, persona, alguno voluntario, un voluntario. Profesor, sería la opción penúltima, como de abajo hacia arriba, la penúltima, dice aplicar formato únicamente a los valores únicos o duplicados. Correcto. ¿Qué más? Entonces, duplicado, y dice que hay que ponerle formato, ¿qué cosa? Aquí dice, en el campo ingreso, las fechas que se muestran más de una vez, quiere decir que son duplicados, no hay que cambiar nada aquí, Ujú. se mantienen duplicados. Cursiva y con relleno amarillo. No, estaba leyendo el formato. Ok, entonces en font sería itálica, cursiva, y en relleno, no, relleno amarillo. Ujú. Ya. Eso es todo. Excelente. Perfecto, muy bien. Sencillito. El número 9. En el campo bonificación aplica escala de 3 colores. Bonificación. ¿Y qué escala de colores? ¿Qué número de regla es? Sin ir allá, ya tantas veces estar en esto de formato condicional, nueva regla, ya sabemos, bueno, esta es la primera, esta es la segunda, esta es la tercera, esta es la cuarta, esta es la quinta, esta es la sexta. Escala de colores, ¿qué regla es? ¿Qué número de regla es? Es la primera. La primera regla. O sea, yo no tuve necesidad de entrar allá para saber qué es la primera, yo sé, pero eso con la práctica, lo logra con la práctica. Entonces seleccionamos bonificación y aplicamos formato condicional, escala de 3 colores. Nueva regla, escala de 2 colores, 3 colores. Está. Y entonces para apreciarlo mejor, lo ordenamos. Ascendente o de mayor a menor o de menor a mayor.
partiendo del color de esto, denso, va degradándose hasta quedar en este punto medio, y aquí va entonces aumentando hasta llegar aquí. Y así se aprecia mejor. Escala de 3 colores para la zonificación. Número 10. En el campo sueldo aplica el formato de barra de datos. Sueldo. Barra de datos. Y por aquí ya tenemos esto, vamos a quitarle ese formato que tiene, para poder apreciar bien la nueva regla. Barra de datos. Con formato condicional, barra de datos. Bueno, esto lo podemos hacer desde aquí afuera. Usted escoge ya sea degradado o escoge sólido, relleno sólido. Diferentes. Se aplicó barra de datos. Está así porque de acuerdo a al sueldo, miren cómo lo representa. Así cada uno. En el campo bonificación aplica un grupo de 3 iconos, luego haz modificaciones. En el campo bonificación. Claro, yo cuando le voy a poner esto en la prueba parcial de mañana no le voy a aplicar, porque en este caso, miren, ya tiene escala de 3 colores. Voy a aplicarle sobre esto, voy a aplicarle iconos, ¿no? Que se ve muy cargado de formatos. Así que yo voy a utilizar una columna diferente para cada formato condicional. Aquí podemos borrarla. Y entonces dice, aplica un grupo de 3 iconos. Venimos a formato condicional. Nos vamos a conjunto de iconos, que lo podemos hacer desde aquí. Voy a escoger este primero. Busco aquí los puntos bajos, miren, lo puse. Punto medio. Y verificaciones altas. Y si yo vengo aquí, o aquí mejor dicho, en esta cantidad que corresponde a Cecilia Carreza, y le cambio su bonificación, la bonificación es 500, miren lo que sucede. Se colocó automáticamente en verde. Porque él ya tiene esto, ya lo tiene organizado según el valor. Los valores altos que son estos. ¿Sí? Entonces acá si yo coloco 50, miren cómo se coloca. Por eso que ahí dice, luego haz modificaciones para ver cómo se comportan los iconos en cada uno de esos datos. Preguntas. ¿No hay preguntas de desarrollo de esta hoja de ejercicio 2? Bueno, vamos entonces al ejercicio 3. Nos dice aquí el primer enunciado, el código de todos
los que reciben un sueldo, miren, el código de todos los que reciben un sueldo mayor o igual a 5,000 deben mostrar un relleno celeste. ¿Quién lo desarrolla? Seleccionamos, Voluntario. profesor, seleccionamos la columna H, bajo sueldo. Ajá. Formato condicional, nueva regla. Antes de que continúes, ¿estás seleccionando el rango correcto? Dice el código de todos los que... el código, perdón. No, cierre y Sería, seleccione bajo la columna bajo código. Ajá. El código. Ay, lo hice mal acá. Espérese. Ajá, entonces. El código de todos los que reciben un sueldo. Ahí eso no me acuerdo. Me acuerdo que ayer dice, pusimos los símbolos de mayor y todo igual, pero no me acuerdo. dice, el código de todos los que reciben un sueldo mayor o igual a 5,000 deben mostrar un relleno celeste. Ujú. Entonces, los que van a recibir el formato condicional es el código. Creo Pero que era siempre y a la última cuando, opción donde dice utilice una fórmula que determine las celdas para aplicar formato. correcto. Porque el formato que se le va a aplicar a código, porque aquí dice el código de todos los que reciben un sueldo mayor o igual a 5,000 debe mostrar un relleno celeste. Pero van a recibir ese formato si cumplen con la condición que se establece ahí del sueldo que sea mayor o igual a 5,000 soles. Quiere decir que es la última regla de fórmula donde yo voy a poner igual. Digo, Entonces puedes seleccionar la primera, como la H2, puedes seleccionar allí y con el F4 le quita los símbolos de dólar con el F4. Ajá, y después entonces el símbolo de mayor mayor o igual igual a a 5,000. 5,000. Ahí ya ustedes están diciendo que si el sueldo, este que está aquí, es mayor o igual a 5,000, como lo dice el enunciado, entonces lleva un relleno celeste. Entonces y ya se va a formato, relleno y pone celeste, color celeste. Aquí está. Y observamos, vamos a tomar estos 3 de muestra. Aquí está. Son mayores de 5,000. Si nos vamos al 7 y el 8, también es mayor a 5,000. Y acá, mayor a 5,000. Todos cumplen. ¿Preguntas? Pasemos al siguiente punto. Los apellidos de los nacidos antes de 1984 deben tener un relleno morado. Los apellidos de los nacidos antes de 1984 deben tener un relleno morado. Bueno, vamos a cambiar ese relleno porque es un color muy fuerte, entonces no se logra visualizar el contenido de la celda. Eso es lo de menos, el formato es lo de menos.
A ver quién lo resuelve. Los apellidos de los nacidos antes de 1984 deben tener un relleno. ¿Qué columna va a llevar el formato condicional? Apellido. ¿Ah? El de código. Apellido. La columna B. ¿La columna? La columna B donde dice apellido. La columna B donde dice apellido. Pero aquí dice los apellidos. Porque está el primer apellido y el segundo apellido, paterno y materno. Entonces, en ese caso hay que seleccionar ambas, que son los apellidos de los nacidos antes del 1964 deben tener un relleno morado. Quiere decir que nos vamos a formato condicional, nos vamos a nueva regla. ¿Y qué regla voy a seleccionar aquí? A ver. Donde dice únicos o duplicados. No. Porque ¿por qué va a escoger únicos verificados? La que dice aplicar formato únicamente a las celdas que contengan. Porque ahí no dice que contengan. Ah, porque ahí dice los apellidos de los nacidos antes de 1984. Ahí tenemos que seleccionar nuevamente la última regla, la sexta regla que corresponde a fórmula. Y entonces ahí, ¿cuál sería la fórmula? Nosotros tenemos que ver que la fecha de nacimiento, dice aquí, los apellidos de los nacidos, se refiere a fecha de nacimiento, antes de 1984 deben tener un relleno morado. Entonces, sería igual, pregunto aquí por la fecha, la primera fecha de nacimiento, con F4 le quito el amarre, tanto a la fila como a la columna, para que quede sin ningún tipo de amarre. Y esa fecha de nacimiento es menor, porque dice los apellidos de los nacidos antes de 1984. Menor de 1984, quiere decir que tiene que ser que haya nacido el 31 de diciembre de 1983. Esos son los nacidos antes de 1984, porque ya apenas está 1 de enero, ya es en 1984. Así que tiene que ser hasta el 31, admitir hasta el 31 de diciembre del 83. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Ahí yo estoy preguntando si la fecha de nacimiento es menor. ¿Y cómo le especificamos? ¿Cómo le especificamos de que sea menor a la de 1984? Voy a utilizar una función que se llama fecha. Fecha, abro paréntesis. Ahora le explico eso aquí afuera. Fecha. Entonces ahí voy a colocar el año, 1984, punto y coma. El mes es 01 primero, punto y coma.
Y voy a colocar ahí 01. 4 meses y día. Cierro paréntesis. Y hay que aplicarle relleno morado. Bueno, no le voy a poner ese relleno más claro. Vamos a ponerle un relleno. Aceptar y aceptar. Aquí está. Y tomamos de referencia estos tres primeros antes de. A ver, ¿dónde está? Acá está la fecha de nacimiento. Antes de 1984. Profe, El ¿puede sexto, mostrar nuevamente sí, ya voy, ya voy. la Ya voy. fórmula? Ajá. Aquí, 1983. Aquí estos dos, 1982 y 81, todos son antes de 1984. Entonces, los apellidos. Por ahí lo único que no me seleccionó, o yo no ya habré seleccionado, porque yo seleccioné los dos rangos. No me lo aplicó a él. Vamos a yo lo tuviera. Voy a borrar las reglas. Es raro que no. Los apellidos. Seleccioné, nuevo formato condicional, nueva regla, acepta regla. Entonces aquí puse igual, fecha de nacimiento, 4, honor, fecha, 1984, punto coma, 01, y coma, muy seleccionado. Ya te pongo los puntos. Ahí está la fórmula. ¿Ya están observando la fórmula? E2 que corresponde a la fecha de nacimiento. Si la fecha de nacimiento es menor a la fecha del 1 de 1984, porque decía antes de 1984, más tardar es 31 de diciembre de 1983. Entonces, miren, la función fecha, aquí está, ¿qué me devuelve? Se utiliza el año, por eso que aquí yo coloqué el año, el mes y el día. Ahí está, la sintaxis de la misma. Yo coloco aquí, digamos, estamos a 30, estamos a 30. Yo digo aquí, hay unas funciones que yo digo aquí, día, abro paréntesis, ¿sí? Cierro paréntesis,
que es el 30. Hay otra función que es para el mes, hago referencia a esta celda, al mes 5. Y hay otra función que es para el año, que sería este que está aquí, y me debe salir 2024. Entonces aquí, él está comparando lo que hay en E2, que es esto, esta fecha, es menor al 1 de enero de 1984, sí, lo va a presentar. Y así va a ser con cada una de las otras. Por eso que el E2 no tiene ningún tipo de amarre, ni la fila ni la columna. No es necesario, porque tiene que ir bajando de cada fecha de nacimiento, de 3, de 4, de 5, y hacer la comparación. Entonces aquí, el uso de la función fecha, y allá él está comparando, ya está convirtiendo esto, lo convierte así. Porque yo vengo igual, fecha, coloco año, mes, día, cierro paréntesis, enter. Lo que no estoy viendo es que no me está seleccionando, aplicando el formato a ambos. Pero estoy viendo por qué no. Es que ahí sí lo debe aplicar a ambos, porque yo seleccioné ambos rangos. Ambos rangos yo los seleccioné para aplicarle el formato condicional. ¿Por qué no lo hice? Menor, voy a aplicar, y no sé por qué no me lo está aplicando, solamente me lo aplica el primer apellido. Voy a aplicarlo los dos apellidos. Voy a eliminar la regla otra vez y usar. También yo puedo hacer la pregunta, la fórmula de otra manera. Porque yo selecciono y también puedo decir de que E2 sea menor o igual al 31 de diciembre del 83, también puede ser. Formato condicional, nueva regla, la sexta regla, y entonces poner aquí igual E2, puedo ponerlo directo, E2 menor o igual fecha, abro paréntesis, 1983, punto y coma, 12, mes, punto y coma, y el día, 31. Menor o igual, ahí, al 1983. Aquí, formato, relleno que utilicé, aceptar y aceptar. No sé por qué no me está, él debería de aplicarlo a todo porque es el mismo apellido. Profesor, usted sabe que a mí eso no me sale. No ¿Qué sé cosa? si no me sale los códigos que usted hacen, que hacen. No sé por qué. La fórmula, ¿qué es lo que no le sale? No me sale, o sea, yo le pongo las fórmulas y él me marca como un error. Un error, Ujú, perdón. Entonces, fíjese, aquí está la fórmula. sí. Si vamos acá a ver, esta regla,
Estás colocando bien, porque tienes que saber si el operador, si estás colocando idéntica la fórmula, puede ser el operador que se está utilizando para separar, que es, voy a ponerlo aquí. Que en lugar de punto y coma, su equipo utiliza es la coma. No sé. Si lo tiene igualito, debe salir, pero si no está saliendo, tiene que hacer cambiar el separador. En vez de punto y coma, colocar la coma, porque no sé si su equipo es coma. Usted se da cuenta aquí, cuando usted utiliza, por ejemplo, la función fecha, igual fecha, y abre paréntesis, o cualquier función, puede ser con cualquier función, igual fecha, y aquí le muestra de una vez cuál es el separador de su equipo. Año, mes, día, aquí me está mostrando que es el punto y coma. Porque le debe salir, no debe existir problema alguno. Yo lo que estoy viendo es, ¿por qué no me salen? Los dos apellidos tienen que estar, porque yo estoy seleccionando los dos rangos a la hora de hacer el formato condicional. Y no sé por cuál razón no me está haciendo. A ver, si no voy a borrarla nuevamente. Selecciono aquí así. Vengo y selecciono otro rango, pues acá así para ver. Para ver si así es que primera apellido, segunda apellido. Formato condicional, nueva regla, última regla, igual. A veces estamos cometiendo algún error y no nos damos cuenta. Lo tenemos ahí. Vamos a ver. Honor igual a fecha 1983, coma, 12, coma, 31. Y el formato. Ahora me lo hace acá y allá no. Parece que él no reconoce el último rango. ¿Sí? Voy a investigar eso, para ver qué pasa. Preguntas, entonces. Preguntas. Vamos al punto número 14. El nombre de los nacidos. El nombre, ahora es el nombre. Nombre de los nacidos desde el 1 de enero del 83 y que hayan ingresado el 1 del 1 del 2010, tendrán que mostrar un relleno verde. Tendrán que mostrar un relleno verde. Entonces nos vamos al nombre, en este caso. Nombre. Nos vamos a formato condicional. Nueva regla.
la última regla que es fórmula, porque me están diciendo que el nombre de los nacidos desde el 1 de enero del 83, desde el 1 de enero del 83, y que hayan ingresado, se están refiriendo a esta fecha de ingreso, desde el 1 de enero del 2010, entonces deben mostrar un relleno verde. O sea, este problema tiene dos condiciones, que para que el nombre lleve relleno de ese color, deben haber nacido a partir del 1 de enero del 83 y además deben haber ingresado desde el 1 de enero del 2010. O sea, hay dos condiciones. Primero yo selecciono el rango al cual le voy a aplicar el formato condicional. Me voy a formato condicional, nueva regla, y aquí la última regla, que es la de fórmula, sexta regla, y entonces la fórmula sería la siguiente. Ahora la voy a anotar ahí, ahora yo la muestro acá, la coloco acá en la hoja de Excel. Tendríamos que utilizar una función de Excel, que es una función que me permite establecer varias condiciones, pero esas condiciones tienen que cumplirse. Tienen que cumplirse porque aquí se tiene que cumplir de que haya nacido a partir del 1 de enero del 83 y que haya ingresado a partir del 1 de enero del 2010. Y si yo hubiera puesto otra condición y que su salario fuera mayor o igual a 7,000. O sea, para poder, vamos a decir, recibir una bonificación o un bono o cualquier otra cosa, tiene que cumplir con esas tres condiciones. Entonces, hay una función en Excel que es la función lógica, una función lógica que es la I. Esa es la función I. Entonces, dentro de ella, de los argumentos de esa función, serían las condiciones que están estableciendo para aplicar el formato condicional al nombre. Que sea que haya nacido, sea que sería aquí, fecha de nacimiento, que es E2, sea mayor o igual, tendría que poner fecha, porque yo no puedo colocar el valor así de la fecha, así como está aquí, no, porque Excel se va a confundir. Fecha sería aquí, desde el 1 de enero del 83, pues ahí sería año, que sería 1983, punto y coma, primero, punto y coma, y el otro es primero de enero del, cierro paréntesis, punto y coma. La otra condición es que haya ingresado a la empresa, me imagino, a partir del primero del 2010. Entonces quiere decir que es G2 sea mayor o igual, igual de fecha, por paréntesis, que sería el año 2010, punto y coma, primero del primero. Cierro paréntesis, ahí, y cierro otro paréntesis. Y el formato que va a recibir es ahora no lo puedo ver. Vamos a ponerle cualquier formato. Verde, dice profesor, verde. Verde. Ujú. Acá como tengo las ventanas abiertas, tendría que cerrar todo y escribir todo en verde.
Me acaba de señalar a María Fernanda. Nació el 27 de diciembre de 1973 y ingresó en el 2011. Acá Moisés, 24, ingresó en el 2010. Y Ale, que también nació en el 84, ingresó ya 2016. Porque ahí decía a partir del 2010. Entonces, vamos a ponerle la fórmula aquí. Aquí está la fórmula. La función I, que dentro de sus argumentos pueden ir varias condiciones, pero todo esto que está aquí dentro del I tiene que cumplirse, porque también existe una función O, pero la función O excluye una de las dos, porque la función O yo pude haber dicho que si el enunciado decía que los que nacieron a partir de enero del 83 o que hayan ingresado a partir de 2010. Entonces, quizás algunos no nacieron a partir del 83, pero sí ingresaron a partir de 2010. Eso es la diferencia entre el I y el O. O sea que con cualquiera que una de las condiciones se cumpla, él lo va a presentar. Pero el I no. El I tiene que cumplirse con que haya nacido del 1 de enero del 83 y que haya ingresado en el 2010 y que tenga un sueldo mayor o igual a 7.000, todas esas son las condiciones que yo vaya a establecer. Entonces aquí está, por eso colocamos aquí fecha de nacimiento mayor o igual, ya fecha que ya saben que me coloca el formato así, porque yo no puedo indicarle a Excel E2 mayor o igual 10/31/1981, no. Tengo que indicárselo a través de una función. La función fecha, indicándole esto, me va a devolver lo que está haciendo esta función fecha aquí con esto, me va a devolver esa fecha, pero en este formato. Y eso es transparente al usuario. Eso no lo vemos nosotros, pero eso es lo que está haciendo. Está comparando esta fecha de aquí con la fecha del 1 de enero. Así como si estuviera aquí así. Y lo mismo hacer. Aquí, igual, y miren lo que dice, comprueba si todos los argumentos son verdaderos, porque todos tienen que ser verdaderos, todos tienen que cumplirse en la función I. No es que se debe cumplir uno y el otro, no, todos. Abro paréntesis y aquí dice valor lógico. ¿Por qué dice valor lógico? Porque es una pregunta, que si la fecha de nacimiento es mayor o igual a la que dice el enunciado, que si la fecha de ingreso, que es esta, es mayor o igual a la que se establece en el enunciado. Todos tienen que ser valores verdaderos, todos tienen que cumplirse. Pero en cambio, si yo utilizo O, miren lo que dice aquí. Comprueba si alguno de los argumentos es verdadero y devuelve verdadero o falso. A esas opciones. Devuelve falso si todos los argumentos son falsos. Entonces, esta sí, porque esta me puede traer algunos registros que hayan nacido en el 83, pero no han ingresado en el 2010. O lo contrario, me puede traer algunos que hayan ingresado en el 2010, pero que no hayan nacido a partir de 1970. Preguntas.
¿Preguntas? Esa prueba es mañana. Sí. La parte. Pero vamos a incluírsela sin fórmula. Ok, sí, porque la salsa. Hay que practicar más. Hay que practicar Sí, más. el profe había dicho que era bastante fácil. Esa hay que practicarla más. Esa parte de la última parte hay que practicarla más, ¿no? Y mañana sí, eso, lo vuelvo loco uno. Nomás nos pone Sí. uno así, ya yo creo que demoramos las 2 horas. Bueno, a la vez estoy aprovechando para explicarle esas funciones que, aunque no las vemos ni en el nivel intermedio, eh, eh, nos ayudan a resolver esto porque no hay otra forma de resolver. Tenemos que recurrir a esas funciones. Por eso es que algunas de las herramientas de Excel nosotros tenemos que hacer uso de otras, algunas fórmulas u otras herramientas, como el caso del filtro, donde yo quería solamente los de color verde y marrón, y sobraban los de color de relleno automático. Entonces, ¿qué hacíamos ahí? Entonces, lo que podíamos hacer era ocultar esas filas que no cumplían con el filtro, pues solicitado. Porque ahí es donde tenemos que tomar la decisión nosotros de ver qué otra herramienta podemos aplicar en ese momento. Bueno, entonces vamos a ir al último ya para terminar aquí. El último dice, miren lo que dice el último, la fecha de nacimiento de los que tengan el cargo de subsecretario o secretario general debe mostrar fuente azul y relleno rosado. Según ese punto 15, ¿a qué columna yo le voy a aplicar el formato condicional? Eso usted lo debe determinar de manera rápida. A ver, voy a mover el cuadro para acá. Al punto 15. ¿A qué columna le voy a aplicar el formato condicional? A la ¿Será ver, fecha, ¿qué me dice? al la de fecha de fecha, nacimiento y cargo? fecha de Fecha de nacimiento. nacimiento. Fecha de nacimiento. Solo. Ahí le está diciendo la fecha de nacimiento de los que tengan el cargo. O sea que si el cargo es subsecretario o secretario general, a la fecha de nacimiento se le va a aplicar ese formato que aparece ahí que dice fuente azul y color y relleno rosado. Pero solamente a la fecha de nacimiento que tenga el cargo de subsecretario o secretario. Miren este caso, subsecretario o secretario. Aquí vamos a hacer uso del O, porque me está diciendo subsecretario o secretario. Entonces, eso que por eso que les digo, le hago énfasis en que hay que leer el enunciado. Selecciono fecha de nacimiento, me voy a formato condicional, nueva regla, la última regla, y en este caso, la fórmula sería igual o, abro paréntesis, entonces me voy a la celda de cargo, que es F2, es igual, cuando voy a preguntar por un texto, o sea, en la prueba lógica hay un texto por el cual yo estoy preguntando, ese texto debe ir entre comilla doble. O sea que ahí entre comilla doble, abro comilla doble y escribo subsecretario. 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 Cierro comilla. Punto y coma, que es mi separador. El suyo puede ser una coma, pues yo lo repito, hay que estar observando eso. Y nuevamente F2 igual a secretario general, entre las comillas dobles, secretario general.
cierro comillas y cierro paréntesis. Y ahí está. Ahí yo le estoy diciendo, o es su secretario, o es secretario general, y es subsecretario o secretario general, entonces aplícale fuente azul y relleno rosado. Entonces voy aquí a formato, relleno, ¿cómo te dice? Rosado. Relleno rosado. A ponerle y fuente azul. Dar y aceptar. Aquí está. Secretario general. Subsecretario. Secretario. Secretario general. Solamente los que son. De modo que yo hago clic aquí. Y anoto secretario general. De una vez le apliqué el comando. Entonces, aquí, administrador de reglas, queremos buscar la regla. Ahí está la fórmula. Es si el cargo es subsecretario o si es secretario general. A diferencia de acá, que si la fecha de nacimiento es a partir del 83 y la fecha de ingreso es a partir de 2010 y solamente ahí, ambas tienen que cumplirse. Acá es más flexible. O es secretario, o es subsecretario, o es cualquier otro cargo que quisiera agregar.